Hola, ¿qué tal? Bueno, caminando por la calle y, y aprovechando para comentar algo eh, sobre el tema del cuerpo de Cristo. Y cuando me refiero al cuerpo de Cristo me estoy refiriendo a nosotros, desde Pentecostés hasta aquí, a nosotros, desde nuestros primeros hermanos que continuaron siendo el cuerpo de Cristo en esta tierra, hasta, hasta este momento y todos los que van a nacer hoy, mañana y pasado por el Espíritu de Dios mismo y van a pasar a formar parte como miembros de su cuerpo, que es un cuerpo viviente. Ya he dicho que el Señor sigue, aunque está sentado a la diestra del Padre, sigue sufriendo aflicciones y las sufre a través nuestro. Cuando todos saben, ya esto es Vox Populi, que cuando se lo perseguía a él y Pablo lo estaba persiguiendo porque tenía esas cartas que, como otros tantos judíos, fariseos o cercanos a las autoridades, tenían carta de autorización para meterlo preso a él, eh, cuando se estaba persiguiendo a la iglesia, él dice bien clarito: ¿por qué me persigues a mí? Él no dice ¿por qué, por qué persigues a los que creen en mí? Él dice ¿por qué me persigues a mí? O sea, uno dice, oh, pero eso le está dando mucha importancia a los hijos e hijas de Dios. No, en realidad la importancia es Cristo en nosotros, la importancia de gloria. Él es la verdadera importancia. Nosotros solo somos envases o somos arcas de carne y hueso donde Él habita dentro. Somos aulas de carne y hueso donde el Maestro que nos enseña todas las cosas en la comunión interior que tenemos con Él, o a través de los hermanos con los que nos reunimos y lo escuchamos a Él a través de ellos. Y no me estoy refiriendo, obviamente que no me estoy refiriendo a los pastores, me estoy refiriendo al cuerpo, a los hermanos, donde haya o no haya entre los que se reúnen un pastor o un líder, el cuerpo es más importante que el miembro. Entonces, Cristo habla desde el cuerpo, desde los reunidos, no el que preside, los reunidos, porque las iglesias del primer siglo, más del 50%, nunca tuvieron un solo pastor y ni siquiera estaban mencionadas en la crítica que el Señor le hace a las 7 iglesias. En la carta del Apocalipsis no está mencionada esas iglesias, ni Colosas, ni Corintios, ni Tesalonia, ni Berea, ni Chipre, ni Antioquía, están mencionadas en las críticas que el Señor le hace a esas 7 iglesias que menciona por nombre, una por una, y entre las cuales estaba Éfeso, que Éfeso está considerado por los teólogos hasta el día de hoy como la carta de contenido revelacional más importante. Pero resulta que la región de contenido revelacional más importante tenía ancianos, ergo pastores, o, como se le quiera llamar en el ámbito católico, sacerdotes, curas. Entonces, ¿cómo puede ser que donde hay un liderazgo, como hoy se conoce, resulta que había problemas y habían abandonado el primer amor? Y en regiones como Tesalonia, Colosa, Corintio, Berea, Chipre, Antioquía, que no las menciona, y habría que agregar Hierápolis y la Odisea, que fueron regiones que Pablo nunca estuvo, pero que surgieron del trabajo de Epafras con otros hermanos, que dieron origen al cuerpo de Cristo, que el Señor tuviera cuerpo, tanto en Colosas, en Hierápolis o en la Odisea. ¿Cómo puede ser que en regiones donde no había ancianos, ni siquiera se menciona si habría profetas
o maestros, ¿cómo puede ser que en esas regiones todo andaba bien? Justamente porque cuando las cosas andan bien, el Señor es la cabeza del cuerpo en esa región. Y todos lo están conociendo en su altura, en su profundidad, en su ancho, en su benignidad, en su amor, que es lo que excede todo conocimiento humano, intelectual, por más teológico que sea. Porque en aquellos días no habían seminarios. Y sin embargo, en el primer siglo, el cuerpo de Cristo conocía a la cabeza en casi todas las regiones dentro del Imperio Romano. Lo conocían de primera mano y conocían su ancho, su profundidad, su amor, su altura, sus dimensiones, que es su misma persona, que es amor, amor absolutamente infinito, que excede todo conocimiento, incluso el teológico. Y ellos no tenían eruditos, como se puede decir que lo hay en otros ámbitos religiosos cristianos. No existía la erudición. Lo que existía era Cristo morando plenamente entre los reunidos. Entonces, yo todo esto lo quiero remitir a lo que es cuando se dice cómo debería ser la iglesia. ¿Qué forma tiene que tener la iglesia? Entonces cualquiera que escucha este planteo va a decir, no, bueno, la forma es que tenemos que estar congregados, reunidos, que tenemos que leer o escuchar la palabra, que tenemos que orar, que tenemos que cantar, que tenemos que ayunar. Entonces se puede agregar que tiene que haber gente que dirija la alabanza, la adoración, gente que traiga la palabra, mientras muchos escuchan en silencio, como viene ocurriendo desde hace fácil 17 siglos. 17 siglos, cuando en el comienzo no era así. Que digan, los animamos a que ofrenden, los animamos a que lean la palabra, los animamos a que oren. Gente que anime a las mayorías. Algo así como que una uña, la uña de mi dedo meñique le dice a todo mi cuerpo, tenés que ir al baño, no te olvides de comer, no te olvides que tenés que dormir, Ah, mirá, acordate que cuando te pares tenés que empezar a caminar, porque si no te caminas te vas a quedar parado en la cama. Mi uña dirigiendo al cuerpo, cuando en realidad lo que dirige a mi cuerpo es mi cabeza, que sabe muy bien todo lo que tengo que hacer como cuerpo humano. Entonces, esa sería la forma. Y bueno, a ver, por no decir el 100%, pero el 98, 97% aceptan que esa es la forma. Y es la forma que se ha heredado desde la vía oficial del cristianismo oficial. Es la forma. Pero bueno, cuando uno va avanzando en esto, no, alguien va a decir, no, tenemos que hacerlo como lo hacían los primeros hermanos, nuestros primeros hermanos hace 2000 años, que se juntaban no solo en el templo, sino también por las casas. Y acá hago abro paréntesis, en el templo no es que iban los 3.000 o los 5.000 o los 8.000 al templo todos los días, porque automáticamente las autoridades judaicas, desde el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos y los saduceos, automáticamente llamaban a los militares romanos porque decían, estamos teniendo una invasión en el templo. Y no, primero que el templo, todos saben que en el templo, si con toda la furia entraban 30 personas era mucho, punto 1. Punto 2. El templo era un lugar de circulación. Pero lo que ocurrió a partir de Pentecostés con Pedro, Juan, Marcos, Mateo, Bartolomeo y todos los que iban al pórtico de Salomón, era que ellos se paraban ahí y le hablaban a la gente que iban a adorar al templo, que iban todos los días los residentes de Judea
ahí donde estaba Jerusalén y las regiones alrededor de Jerusalén, que iban a adorar, que iban a ofrendar. Pero el cuerpo de Cristo tenía que trabajar como todo hijo de vecino, porque el Señor dijo, el que no trabaja, que no coma. Y si ellos no trabajaban con sus manos, eran peores que los politeístas, porque los politeístas, los que adoraban a los dioses de piedra, de madera o de hierro, o al sol, o a la luna, o al océano, o al mar, o a las estrellas, o a las constelaciones, esos todos trabajaban con sus manos. Entonces, si nosotros como cristianos no trabajamos con nuestras manos, somos peores que ellos, que creyendo en dioses muertos, trabajan y mantienen a su familia. Por eso que no podía haber parásitos o perezosos, ni los puede haber, ni los hubo, ni los tiene que haber entre los reunidos. Todos tienen que trabajar. El soltero se tiene que mantener y ayudar a sus padres. El casado tiene que mantener a su familia. Y el viudo, si aún tiene a sus hijos consigo, los tiene que mantener, si todavía puede trabajar. Pero si ya está solo, sus hijos se han ido, se mantienen por sí mismos y está viudo, no tiene que ser carga a nadie, se tiene que mantener. Para que, llegado el caso, cuando hay algunos que realmente tienen necesidad genuina porque por enfermedad, por vejez, ya no pueden trabajar, el Señor los sostenga a través de sus hermanos. Pero por necesidad genuina, no por manténganme porque ya tengo 60 años, 65 y bueno, es lo que corresponde. No es lo que corresponde. Entonces todos trabajaban, y si algunos a la mañana no trabajaban, iban al templo, y a la tarde trabajaban, y si algunos a la mañana trabajaban, iban a la tarde al templo, pero iban un rato. No era que se producía una muchedumbre de 2000 personas ahí frente al pórtico de Salomón, porque en todo el terreno plano alrededor del templo, posiblemente con toda la furia entraran 1000 personas, 1500 personas. Fácil, 4 personas por metro cuadrado, saquen la cuenta. Tomen el playón que está alrededor del templo y van a saber cuántas personas cabían. Pero 3000. Los 5000 que se agregaron después ni por las tapas entraban, y aparte se iban a asustar. Si ya estaban preocupados cuando meses atrás el Señor entra a Jerusalén y todos lo salen a ovacionar, y algunas autoridades se le acercan y le dicen, miran cómo se van todos detrás de él. Y él les dice, dejen que los niños vengan a mí. Y si ellos no hablaran, las piedras hablarían. Si en ese momento estaban preocupados, ¿cuánto más no iban a estar preocupados si tenían 3000 personas en el pórtico de Salomón todo el día? Iban a pensar que era una invasión. Entonces todo eso no puede suceder, ni sucedió en aquel momento. Bueno, esto de estar hablando y cruzar por la Juan B. Justo no es fácil, pero gracias a Dios tengo el muñequito en blanco a mi favor y me toca cruzar a mí, así que el colectivo que espere. Así es la cosa con las reglas de tránsito. Tengo el señorito blanco que me dice pase y todos tienen que frenar. Perdón por este comentario que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la forma? Como hacían nuestros primeros hermanos. No, hay que reunirse aparte del templo por las casas. Pero nuestros primeros hermanos, ya dije que no cabían en el templo los por lo menos 8120 que habían en los primeros 40, 60 días, no cabían. Ni siquiera 3000 cabían en el templo. Entonces, dice, bueno, entonces el lugar como se reunían eran los 3000 o los 8000, eran por las casas. Hay que reunirse por las casas. Y yo digo, pues, bueno, claro, en algún lugar hay que reunirse. Pero recordemos que Jesús no hizo reuniones en las casas. ¿Y dónde las hizo? Jesús no hizo reuniones en ningún lado. Jesús se recorrió 4 veces Israel. Que nosotros cuando leamos los evangelios pensemos que Él empezó volviendo del Jordán, estuvo ahí en Jerusalén y luego se fue para el norte
para Galilea, para Capernaum, y hizo toda la obra ahí y después volvió y ahí lo crucifican, es un error nuestro, pero en los movimientos que hizo Jesús, Jesús hizo 4 viajes, incluyendo el último, que es el cuarto, donde lo arrestan y lo crucifican. Jesús se recorrió 4 veces la nación de Israel. La mayor parte del tiempo dormía bajo la luna y las estrellas, a veces los agarraban la lluvia. Pocas veces pararon en casa, como en la casa de Pedro o en la casa de Marta, María y Lázaro. Pocas veces. La vez que más estuvo en una casa fue la última semana, cuando llega para las Pascuas, a finales de marzo de ese año, donde una semana después, en la Pascua de abril, lo van a arrestar y crucificar, y ahí, sabiendo que lo iban a matar y que ya se acercaba a su fin, en vez de parar en Jerusalén, se hospedó él y todos los discípulos, incluyéndolo a Judas, en la casa de María, Marta y el resucitado Lázaro. Ahí se hospedó, porque sabían que se la tenían jurada, y aparte sabía por anticipado, aviso del Padre, cuando se encuentra en el monte donde se produce la transfiguración 6 meses antes, o 7 meses antes. Cuando uno lee de qué estaban hablando él con los otros 2 patriarcas que ven Pedro, Juan y el otro, que se transfigura Jesús con estos 2. ¿De qué están hablando? Estaban hablando de su partida. Y después de esto, dice el Señor que Él afirmó su rostro hacia Jerusalén. Esto, en buen porteño, o en buen latino, o en buen español, quiere decir, sabía que tenía que ir para ahí, y a partir de ahí la decisión es ir para Jerusalén, porque sabía que tenía que partir, sabía que se acercaba a su muerte, la cual se lo venía diciendo desde hace 2 años antes a sus discípulos, cuando le decían: les aviso que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser entregado a las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la forma de reunirse? Si en el templo no cabían ni siquiera 3.000. Y Jesús tampoco usó las casas, sino que a veces las cosas eran a descampado, y paraba en bosques, y paraba en playas, y estaban en cualquier lado. Y a partir de Pentecostés, cuando arranca la persecución, unos 2 años y medio después, incluso hasta en los cementerios se reunían, y en las cuevas. ¿Cuál es el lugar? El lugar de reunión somos cada uno de nosotros, que estando por cómo es la vida en este siglo, donde cada uno o alquila o tiene su casa y no convivimos, primeramente cada uno está reunido con el Señor en lo secreto, en el lugar íntimo, en el lugar secreto, que es en el Espíritu que el Señor ha puesto dentro nuestro, para que luego venga el Hijo a habitarlo, que es Él en nosotros la esperanza de gloria, es Él adentro nuestro la esperanza. Entonces estamos reunidos con Él y estamos andando con Él. Él no va ni más adelante ni más atrás, no, Él está adentro nuestro y estamos andando con Él en el Espíritu, porque Él está habitando adentro nuestro. ¿O no dijo Él en plural la última noche antes de ser arrestado: y vendremos y haremos morada en ustedes? Y se está refiriendo al Padre y al Hijo, que son uno, y que el Padre envía el Espíritu de su Hijo, el cual es el Padre, a morar adentro nuestro, a vivir adentro de nuestro espíritu. Entonces, lo que conocemos de Él ahí, cuando estoy solo soy miembro, soy uña, pero cuando me reúno con mis hermanos, soy cuerpo, porque la uña no tiene la capacidad de conocer en plenitud a la cabeza, el cuerpo reunido sí. Entonces dice, bueno, pero entonces está bien, tenemos que reunirnos en pequeños grupos y ahí comer y orar
Y si hay alguna necesidad, que no haya ninguna y las cubrimos entre todos. Sí, es cierto. Pero es secundario si es una casa o es una playa o es un bosque o es en un café a las 5 de la tarde en donde se reúnen 5 o 7. Eso es secundario. El lugar es secundario. Incluso si en los salones grandes donde muchos se reúnen hubiera lo que voy a decir en unos instantes, el conocimiento de la cabeza ya no quedaría reducido al mensaje de la palabra cuando los que presiden o el que preside da la palabra, sino que el conocimiento de aquel que es la cabeza, que es Cristo, estaría siendo expresado por todos los reunidos en total tranquilidad, escuchándose unos a otros, lo que podríamos llamar la pluralidad de la expresión del real sacerdocio santo, aquel sacerdocio que cuando estaba en tinieblas cada uno de nosotros, no conocíamos a Dios, pero al ser trasladados a su luz admirable, lo empezamos a conocer en lo íntimo, en lo secreto. Y cuando nos reunimos al ser cuerpo, lo vamos expresando en la medida que cada uno va contando sus cosas. Y en ese ir contando sus cosas, va expresando a Cristo. Y no hay uno más importante que el otro. No hay uno que sabe más. Porque lo que yo estoy contando son migajas. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Lo que para mí adentro es pan de vida, que es Cristo. Al contarlo como miembro son migajas. Pero cuando los miembros se juntan, donde hay 2, 3, 4, 15, 20, allí hay cuerpo, y donde hay cuerpo hay cabeza en plenitud para conocer mucho más allá al Señor de estas migajas que yo estoy hablando. Siempre, cada vez que uno solo hable a 50, 100, 200 o 2000 personas, siempre eso van a ser migajas. Pero vamos a poder comer pan en abundancia cuando entre todos expresamos al Señor en grupos de 10, 15, 20. Obviamente que si son 200 y me puede llevar 3 días que los 200 hablen. Pero ya al número 15 no me acuerdo lo que dijo el primero. Por eso que ellos se juntaban por las casas en los tiempos de paz. Pero cuando fueron perseguidos se juntaban en cuevas, en cementerios, en playas, en bosques, donde sea, o en mal porteño, donde haya un lugar que no los persiguieran. Allí se juntaban y allí comían, partían el pan, lo poco que tenían, algunas frutas, y sufriendo la persecución, así como operaba la muerte, el peligro y el riesgo, así también se manifestaba la vida de Cristo en sus persecuciones, sus momentos de tensión, de riesgo y de peligro. Entonces, ¿cómo es la reunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué forma tiene la reunión del cuerpo de Cristo? La forma que tiene es la forma de Cristo. Y el Señor es la libertad absoluta. No libertad para pecar, sino libertad para vivir. Y la otra forma del Señor es la confianza absoluta en el Padre. Esa confianza que está al 100% en nosotros, que ya no está supeditada a alguien que dirige, sino que está supeditada a escuchar a Cristo entre los reunidos y ir confiando en Él a través de todos los reunidos, que en armonía están reunidos. Y allí es donde hay bendición y vida eterna. Miremos lo que es la sombra del cuerpo de Cristo por boca
de uno, si no me equivoco, por boca de David, cuando dijo, miren cuán hermoso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Él estaba profetizando del cuerpo de Cristo. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces uno dice, pero ¿y cómo la envía la bendición y la vida eterna? Si todavía estamos en cuerpos mortales, ¿cómo envía la bendición, que es la buena palabra, y la vida eterna, que es la vida eterna? ¿Cómo la envía? ¿En bolsas de 5 kilos, de 10 kilos, en cajas de 1 metro por 50 por 50? ¿Cómo la envía? Cristo adentro nuestro es el verbo de Dios, es la bendición. Cristo adentro nuestro es la vida eterna y es aquel que cuando estamos reunidos en armonía lo empezamos a conocer como cuerpo a aquel que es la cabeza del cuerpo, porque la cabeza no se puede apoyar sobre un miembro, la cabeza necesita un cuerpo para apoyarse. Como se dice, 2 piernas, 1 torso y 2 brazos. El cuerpo reunido es el ámbito del testimonio de Jesucristo. El cuerpo reunido es el ámbito donde el Espíritu, que es Cristo y es la profecía, aquella profecía perfecta y exacta que habita dentro nuestro, da testimonio de Él mismo. Porque el espíritu de la profecía, lo dice el Señor, es el testimonio de su Hijo, de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10. Entonces, cuando hay expresión plural de los reunidos, obviamente mientras estamos comiendo, tomando un café, una fatura o un plato de fideo, 7, 8 están comiendo y uno está contando algo del Señor. Luego sigue comiendo y de los otros 7 que estaban comiendo, uno agrega otra cosa. Y luego otro agrega otra cosa, mientras otros están tomando algo. Y ahí hay testimonio de Jesucristo y de sus virtudes. Ese es el real sacerdocio reunido que mientras come y sin necesidad de orar en ese momento, anuncian las virtudes de aquel que es la luz admirable. ¿Y dónde se anuncian? Cuando están juntos. ¿Y dónde surge la bendición y vida eterna de parte de Dios? Cuando están juntos. De allí la importancia de estar juntos y permanecer juntos lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Pero no va a haber expresión de Cristo si hay uno que dirija la batuta. Yo sé que esto puede ofender a algunos, pero vuelvo a decirlo, en el primer siglo la mayoría de las iglesias no tenían líderes, porque todos se expresaban y la cabeza ejercía el pleno liderazgo entre todos los que se expresaban. En los lugares donde hubo problemas, surgieron ancianos, que el cuerpo mismo los reconoció. Caso de Galacia, busquen entre ustedes ancianos, les dice Pablo. Busquen entre ustedes personas fiables. Pero, oh sorpresa, Galacia, después de resolver el tema de andar en la ley de Moisés o andar en el Espíritu, y lo resuelven, y cuando Pablo va por tercera vez, no señala ningún problema, porque todos andaban en el Espíritu. Cuando el Señor escribe a las 7 iglesias, Galacia no aparece. Galacia andaba perfectamente bien en el Espíritu. Estaban sentadas en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la unción que estaba en los Gálatas, que es Cristo mismo, les enseñaba a través de todos, aún habiendo ancianos entre ellos, porque nunca la uña puede decirle al cuerpo, tenés que pararte, tenés que ir al baño, tenés que comer ahora, no te olvides de comer. Acordate que te tenés que cepillar los dientes. Acordate que tenés que ir a comprar algo para comer. No, es Cristo entre los reunidos, con ancianos o sin ancianos,
que va guiando al cuerpo en armonía a andar en el espíritu. No porque la uña hable, porque había lugares que tenían ancianos, pero los ancianos eran uno más entre ellos, no eran la voz oficial de la palabra de Dios que traía la palabra. Entonces el Señor, la forma del Señor es libertad, y esa libertad tiene que estar entre los reunidos para que todos se expresen y para que aprendan a hablar con la mente de Cristo. La otra forma del Señor es la confianza absoluta en el Padre, donde escuchando entre los hermanos, que se expresan todos, cuando estamos reunidos, empezamos a escuchar la voz genuina del Señor, de cómo es Él, a través de aquellos vasos de barro, copas frágiles que son nuestros hermanos y hermanas. Y vamos empezando a discernir su voz, la voz misma de la cabeza de ese grupo, que es Cristo, la cabeza, para ir continuando en el día a día. Y esto nos da seguridad, la seguridad que tiene el Señor, que habiendo atravesado lo que atravesó durante sus 3 años y meses, hasta que es crucificado, Él no claudicó en ningún momento, sino que viviendo en la libertad del Padre, podía hablar dentro de una sinagoga, podía hablar en el playón del templo o en la entrada del templo, podía hablar en un bosque, podía hablar en una montaña, podía hablar desde una barca, podía hablar caminando por una playa, podía hablar cocinando pescado para sus discípulos, podía hablar horas antes de saber que iba a ser arrestado con la misma alegría, el mismo amor y la misma calma que habló, a pesar de ser amenazado ya a los pocos meses de volver del Jordán, donde sufre el primer atentado hacia su vida, donde tratan de matarlo en esa sinagoga de Nazaret. Y a pesar de que él sabía, porque uno dice, no, pero es el Hijo de Dios, no le tenía miedo a nada, ¿no? Posiblemente no le tuviera miedo a nada, porque en el perfecto amor no hay temor. Pero la pregunta es esta: ¿por qué él derramaba súplicas, ruegos y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte? Porque esto es lo que cuenta el escritor a los hebreos, escritor que fue testigo cuando Jesús, o muy temprano o tarde noche, cuando ya la mayoría se iban a dormir, él se quedaba despierto y, estando con su Padre a solas, derramaba lágrimas, súplicas y ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte. Entonces uno dice, bueno, pero él sabía cuánto faltaba. No. Derramaba súplicas y lágrimas y ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte. No referido a la muerte física, porque él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volver a tomarla. No se estaba refiriendo a su vida, lo cual en pocas horas sabía que partía y regresaba a su Padre, y no iba a ser una cosa de 3-4 meses de sufrimiento en cuerpo humano. Él se estaba refiriendo a su naturaleza, que era exactamente igual a la nuestra, donde él tenía que ser hasta el último momento un cordero agradable y que vivía apartado para su Padre desde su conciencia. Porque nosotros, y esto lo dice el escritor a los hebreos, nosotros nacemos con conciencia de pecado, eso hasta el católico lo sabe, pero él nació con conciencia limpia y la tuvo que conservar así, minuto tras minuto, durante 30 años, y luego en el desierto 40 días, y luego los 3 años que siguieron y más, hasta que un segundo antes le dice al Padre, recibe mi espíritu, y ahí expiró. Porque si él no conservaba su conciencia limpia, aunque no hubiera pecado en acciones o en palabras, si él no hubiera guardado su conciencia limpia hasta el último instante cuando muere,
no habría sido el Cordero acepto y amado que el Padre envió en reemplazo de aquellos sacrificios, holocaustos y ofrendas que al Padre no le agradaban más. Porque ¿qué dice el Señor cuando está entrando al mundo antes de concebir vida en esa jovencita de nombre Miriam, que en el español se tradujo como María, pero en el hebreo era Miriam, refiriéndose a esa jovencita de 15, 16 años que estaba por esposarse con José, que tenía por lo menos 20, 23 años más que ella, pisando los 40. ¿Qué dice el Señor? Sacrificio, ofrenda y holocausto no quisiste, me diste cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿Y qué voluntad vino a hacer Él? La voluntad que se hace arriba, que adora al Padre en espíritu, que lo ama y que lo sirve, cada uno en su rol, desde el primero hasta el último ángel. Esa voluntad, que es vida pura, gracias a la vida de Dios, la cual todos los ángeles viven en el hoy eterno, esa voluntad Él la vino a hacer en esta tierra. Y esa voluntad Él la sigue haciendo desde Pentecostés en adelante, cuando Él viene a morar en los primeros 120, a los 40, 50 minutos en los primeros 3000, que le creen y luego lo reciben a Él en su espíritu, a los 5000 que se van a agregar semanas después, y a los miles y miles y miles que para finales del primer siglo, como bien declara el censo romano de ese año, llegaban a 500.000 de cristianos dentro de todo el Imperio Romano, en todas las regiones conquistadas por Roma. Entonces, ¿cómo es la forma de reunirse del cuerpo que es de Cristo, que no es del que preside, ni del profeta, ni del maestro, ni del diácono, ni del pastor? ¿Cómo es? Es la forma que tiene a los hermanos y hermanas reunidos en libertad para expresar a Cristo. Es la forma donde va creciendo la confianza en la cabeza que es Cristo, viéndolo no solo en su propia vida en el lugar secreto, sino también en la vida de sus hermanos, que se expresa de miles de maneras. Es la forma que trae seguridad solo en el Padre y en Cristo, y que nos pase lo que nos pase, sea que estemos juntos o sea que estemos solos, nos da la absoluta seguridad que podemos confiar en el Señor plenamente. Y pase lo que nos pase, como dice aquella canción, puedo confiar en el Señor, que no me va a fallar. Y después, donde sea que esto ocurra, entre los reunidos, puede ser en una plaza, en un cementerio, en un bosque, en un parque, en una playa, en una casa, o en un salón grande donde caben 300 personas, y de repente se juntan en grupos de 15, 20 o 30 y empiezan a tener comunión unos con otros, común unión en aquel que es común a los reunidos, y empiezan a contarse su vida, y ahí, con la mente de Cristo, se empieza a conocer mucho más al Señor que si un pastor lo contara una vez por semana, o que si un líder de barca, grupo o célula, como se le quiera llamar, lo cuenta en un grupo, mientras que 15 o 20 están callados diciendo amén. Cariños para todos, no busco likes, pero si esto a alguien le ha hecho bien, me pondré contento si se lo pasa a alguien que crea que le puede hacer bien. Esto no es cuestión de casas o templos. Esto no es cuestión de con pastor o sin pastor. Esto es cuestión de que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos cada vez más. Porque el fin de la vida y de la eternidad es conocer al Señor. Pero hemos creído que conocer al Señor empieza cuando muramos y Él nos resucite y estemos con Él. Y no, no es así. Se empieza a conocer al Señor desde ayer, porque Él no solo está sentado a la diestra del Padre,
sino que el Padre lo ha enviado por su Espíritu adentro nuestro, para que en quietud y reposo lo conozcamos. Como bien dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios, o en confianza y reposo seréis salvos. Reposo. ¿Cómo reposo? No hay que estar haciendo cosas para que Dios me bendiga. No. Somos salvos a partir de que nacemos de Dios y empezamos a intimar con el Señor y Dios. Y eso nos va a llevar a que los dones que Él ha derramado en todos, no en unos, en todos, empiecen a cubrir las necesidades de otros. Porque Él nos pone necesidad a partir de que subió a lo alto y derramó dones a su cuerpo. Pero nosotros creemos que los dones son solamente que haya apóstol, maestro, profeta, evangelista, como obviamente los hay, pero hay dones de hospedar, hay dones de ser generoso, hay dones de ayudar a otros, hay dones de servir a los demás. Todo es tan importante como el evangelizar, o el ir a ver a los enfermos a los hospitales, o ayudar a los adictos, o acompañar a los que están solos, o cubrir a las viudas. Todo es tan importante como todo. No hay un don más importante que el otro. Ahora sí, estamos años luz de aquello que decían nuestros primeros hermanos, que abrían caminos como Pablo, Pedro, Mateo, Juan, cuando decían a nosotros, los enviados, o sea, los apóstoles, Dios nos ha exhibido como primeros para que suframos. ¿Pero por qué? ¿Qué había en ese sufrimiento que ellos atravesaban? Bueno, como bien dice el Señor, es necesario a través de mucho sufrimiento entrar al reino. Ellos en ese sufrimiento, a medida que se manifestaba el peligro, el temor, la muerte, iba creciendo el amor e iba creciendo Cristo, que era la vida dentro de ellos. Ahora, si pensamos que esto solo le pasaba a los apóstoles, no, porque el Señor durante 300 años el cuerpo suyo fue perseguido. No solo los apóstoles cumplían en su cuerpo lo que faltaban de las aflicciones de Cristo, las cuales siguen faltando hasta hoy y hasta que regrese, sino que el cuerpo permanentemente era perseguido y luego oraban por las autoridades para que tuvieran días de paz, días sin persecución, porque es más fácil conocer al Señor en los tiempos de paz que en los tiempos de persecución. Pero si conocemos al Señor en los tiempos de paz, cuando llegan, si algún día nos llegan los tiempos de persecución, vamos a estar más empapados como vírgenes suyas, con las lámparas llenas, para poder enfrentar aquellos riesgos que atravesaron nuestros hermanos. Cariño para todos y será hasta la próxima.